noche. Bendiciones a todos. Primeramente, agradeciéndole al Señor por permitirnos estar esta noche aquí. Vamos a ponernos de pie para presentar este tiempo ante la presencia del Señor y que sea su Santo Espíritu tomando el control, llenando nuestros corazones, llevándose nuestras cargas y sobre todas las cosas, pues ayudándonos a ser renovados y ser edificados a través de su palabra, la cual es viva y eficaz y es más cortante que espada de doble filo. Amén. Esta noche pues estoy yo acá al frente porque mi papá ahora mismo se encuentra en turno trabajando, sale un poco tarde y pues les manda saludos a todos, obviamente extrañándolos y queriendo estar acá presentes, pero fuerza mayor que mis hermanos acá presentes saben que no se puede evitar. Bueno, entonces, amado Padre Celestial, en esta hora, Señor, nos presentamos delante de tu presencia, Padre. Gracias por lo que has hecho en nosotros y gracias por cada caballero que está en este lugar, Señor Jesús. Gracias porque fuiste tú, Rey de Gloria, que nos sustuviste, Padre Santo, en este día tan maravilloso, Padre, porque nos permitiste, Señor Jesús, ir a nuestros, Padre Santo, empleos en bendición y volver con bien, Padre Santo, porque nos permites, Padre Santo, tener una cama donde dormir, un hogar, Padre Santo, una familia, Padre de la Gloria, donde acompañarnos, Padre Celestial, donde alimentarnos, Padre, donde compartir de ti, Padre Santo. Gracias por cada caballero que está en este lugar, por mi hermano Raúl, por mi hermano Hamilton, por Eduardo, Padre Celestial, por Jesús, José, Padre Santo, es la cosa, por José, Padre Celestial, por el pastor Leonardo, por Jason, Padre, por mi hermano Andrés, Padre Celestial, y por aquellos que no han podido venir o que vendrán en camino, que estés guardándolos bajo la diestra de tu justicia poderosa, Santo de Israel. Cubre con tu sangre preciosa, Padre Santo, este tiempo, este momento, Espíritu Santo. Desde ahora te damos la bienvenida para que tú te muevas con libertad, para que seas tú haciendo tu obra perfecta. Mi vida está en tus manos, Señor Jesús, mis labios, mi mente y mi corazón están en ti, Padre Santo. Que seas tú guiándonos, Espíritu Santo, y hablando la palabra que viene del Padre Eterno Soberano. En esta hora, amado mío, nos presentamos delante de tu presencia, agradecidos por todo lo que nos das, adorándote y exaltándote en espíritu y en verdad, Rey de Gloria, y sobre todas las cosas, amado mío, pidiendo perdón y misericordia, Padre, por nuestros pecados, por nuestras faltas, porque hemos pecado, Padre Santo, de pensamiento, de obra y hasta de omisión, Padre. No tengas en cuenta nuestras fallas y nuestras iniquidades, Señor Jesús. Límpianos y purifícanos con tu sangre preciosa, cúbranos los pies a cabeza y que seas tú tomando el control de este tiempo, reprendiendo todo espíritu de distracción, todo espíritu roba palabra, todo aquello, Padre, que nos quiera alejar de tu presencia, que nos quiera apagar espiritualmente, que seas tú encendiendo ese fuego y esa pasión por tu presencia, por tu Espíritu Santo, cada día más y más en nosotros, Padre. Que seas tú tocando los corazones, sanando las heridas, llevándote los pasivos, Padre, libertando los cautivos, Padre, trayendo vista a los ciegos y haciendo la obra que solamente tú sabes hacer. Paseate en este lugar, Nazareno, y haz con nosotros como bien te plazca, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Listo, pueden tomar asiento. Bueno, en esta noche estamos acá reunidos para hablar de la presencia del Señor, que ahora está. Me gozo que estén todos acá, que hayan sacado un tiempo de su agenda apretada, que se escucha muy duro, y la bulla de un panito, que haya sacado un tiempo de su agenda apretada para compartir entre hermanos, porque sabemos este es un espacio donde como caballeros podemos hablar, podemos no distraernos en el sentido negativo, sino olvidarnos de pronto de los problemas y las cosas que venimos cargando, el empleo, la familia y demás. Podemos expresarnos, desahogarnos, porque muchos de pronto traen cargas que en la casa no se le expresan a sus esposas o a sus hijos por temor y demás, y pues la idea es que se sientan cómodos acá y que sepan que el Señor Jesucristo está con ustedes y que los ha acompañado en cada momento de su vida. El título que el Señor me regaló para esta palabra es Cuando piensas que nadie te ve. ¿Por qué? Se preguntarán, ¿por qué ese título? ¿Por qué cuando piensas que nadie te ve? Sé que en algún momento de la vida todos nosotros hemos sentido que no está Dios con nosotros o que nadie nos está viendo, nos hemos sentido tristes, nos hemos sentido desanimados, o hemos sentido que por más que hemos tratado de hacer las cosas bien o de esforzarnos cada día, no ha dado frutos o simplemente no hay una esperanza o no se ve un camino visible. Pero muchas veces le tengo que decir que, aunque no escuchemos ni vemos a Dios, Él se ausenta, por decirlo así, porque está trabajando en nosotros. Porque como un buen maestro, un buen alfarero o un buen carpintero, como lo era terrenalmente hablando, él se tiene que concentrar en el trabajo, se tiene que concentrar en ir puliéndolos, en haciendo la obra de nosotros. Y nosotros vemos a las personas cuando están trabajando, a los alfareros, a cualquier persona que esté haciendo su trabajo, que está haciendo, está concentrada y en silencio
para que la obra quede bien, porque si se pone a distraerse u otras cosas más, sabemos que Dios es perfecto, no se equivoca nunca en nada, pero otra parte también, o otro tema esencial que muchas veces ignoramos, es que a veces no escuchamos la voz de Dios, ni vemos su dirección, ni sabemos que Él está ahí, porque estamos tan llenos de nuestros afanes del diario vivir, que del trabajo, que si la familia, que si al hijo, a la niña le falta el pote de leche, que si no ha producido las galletas para venderla, que en el trabajo, mejor dicho, allá en el almerillo me han llegado como 700 cosas que hay que hacer, que los casos, que no tengo trabajo, que la empresa, que 1000 cosas que llegan a nuestra vida que nos abruman y nos roban el tiempo con la presencia del Señor, y lo que hace es que nos distraen y nos quitan el enfoque de Dios, y hay un momento donde ya nuestro espíritu y nuestra alma braman por la presencia del Señor, porque el salmista lo dijo: mi alma brama por ti, así como clama el cielo por las corrientes de las aguas. Y así llega un momento de la vida donde ya no aguantamos más y decimos: oye, pero ¿qué pasó, Dios? Si te estoy sirviendo, estoy haciendo las cosas para ti, ¿por qué no estás por ahí? Pero es que no nos sentamos a reflexionar, decimos: ¿será que yo saqué el tiempo durante la semana para pasar por lo menos una hora y pico con el Señor? Ahí sea 20, 30 minutos con Dios, en silencio, orando, buscando su presencia en medio de los afanes, o simplemente me centré en el afán diario, en que necesito trabajar, en que necesito distraerme porque me siento muy cansado, que necesito mirar el celular, que necesito mirar ahora el tema del mundial, que entonces hay tantas cosas que nos roban el enfoque en la presencia del Señor, que cuando venimos a ver, válgame la redundancia, ya estamos tan dispersos y tan alejados de la presencia del Señor que sentimos un vacío en nosotros que no puede ser llenado ni por nada ni por nadie, sino por la presencia del Señor. Y hay algo que es importante que incluso como testimonio lo digo, yo también he pasado por ahí, yo también me he sentido a veces que por los afanes diarios me olvido del Señor, o no me olvido, pero no lo busco de pronto con la misma intensidad, 1 hora, 2 horas, porque muchas veces, listo, lo buscamos 10, 15, 20 minutos, pero como ha dicho nuestro pastor, a veces esas pequeñas oraciones no llegan ni al techo, eso no rompe ni siquiera la atmósfera del lugar donde estamos. Pero incluso también lo he visto, o he vivido, hemos vivido, todos hemos vivido el tema de cuando el Señor hace silencio pero está trabajando en nosotros. Y aunque no vemos o no sabemos por qué estamos caminando o hacia dónde nos está llevando, Él poco a poco va mostrando pequeños vestigios de su poder y lo que está haciendo nosotros. Él nos está diciendo: yo te veo y yo estoy ahí contigo, porque nos muestra milagros y proezas, no de pronto grandes milagros o proezas como que, se sanó un enfermo, o me llegó $1.000.000 a la cuenta, cosas así, sino pequeñas cosas que tú ves que te recuerdan que Dios está ahí contigo. Por ejemplo, el abrazo de tu hijo, que una persona te hable, te felicite, te diga: oye, tú estás haciendo un excelente trabajo, mira, quédate aquí, o cosas así que para nosotros son pequeñas e insignificantes, pero para la presencia del Señor son grandes, porque son pequeños recordatorios de Dios, de que Él está ahí con nosotros y que su gracia aún nos está cubriendo y nos está guardando, nos está mostrando su gloria y su cuidado. Como dije, el hecho de que alguien nos elogie, que nos llamen a trabajar, que nos digan: oye, tú tienes algo especial, que no entiendo lo que tienes tú, pero la verdad es que me gusta estar cerca tuyo, porque tú no hablas cosas negativas de pronto, o yo me siento triste y me pongo a hablar contigo y siento que me voy contento porque tú me das un buen consejo, o temas así por el estilo, que son pequeñas muestras de que Dios nos está utilizando y que Dios está ahí viéndonos en medio de lo que estamos pasando, del desierto, la dificultad, de tantas cosas. Incluso si nos vamos a la Biblia, hay un pasaje que me llama demasiado la atención y me encanta, y no sé si han visto la serie esa de The Chosen, la que está en Netflix y por ahí en internet, lo he escogido. Hay una escena en la primera temporada que Dios mío, me toca demasiado y me dan ganas de llorar. O sea, que esa serie en sí es bastante utilizada por el Señor. De pronto hay muchas inferencias bíblicas y muchos errores, muchas libertades que se toman los libretistas, pero el tema de la escena que hablo yo es cuando Jesús se encuentra con Natanael. Si bien no sabemos quién es Natanael, vamos a buscar en Juan capítulo 1, versículo 47. Mano, ahí hay una. Juan capítulo 1, versículo 47. Pero vamos a empezar a leer del versículo 43. Me dicen un amén cuando yo lo tenga.
Sí, señor. O sea, el Evangelio de Juan, no la epístola ni nada. Listo. Bueno, leemos a 1 del versículo 43 en adelante. Bueno, leemos el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pidiendo su dirección y sus conocimientos, que abra nuestro entendimiento para ponerlo en práctica todos los días de nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Dice, Jesús llama a Felipe y a Natanael. El día siguiente quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y Felipe le respondió, ven y ve. Natanael se dice que fue cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondiendo Natanael le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y Jesús le respondió, porque te dije, te vi bajo la higuera, crees, cosas mayores que estas verás. De cierto os digo que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén. En esa escena vemos algo muy especial y muy bonito. No se dice explícitamente ni se muestra por qué estaba Natanael bajo una higuera, pero según los estudiosos, según la Torá y según la libertad que han tomado en la serie y en muchos aspectos, se puede decir y asumir que Natanael estaba bajo esa higuera, estaba triste, estaba desolado, estaba teniendo lucha, incluso hasta problemas de identidad, y imagino que estaba orando al cielo y diciéndole, Señor, ¿por qué no me ves? ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no estás haciendo nada conmigo si lo que estoy haciendo yo es para tu gloria y tu honra? Y vemos que cuando Felipe, su amigo, va y le presenta a Jesús, él va escéptico porque dice, ¿qué puede salir bueno de Nazaret? O sea, porque Nazaret se podría decir, aquí poniéndolo en Colombia, ¿cuál es el municipio o el corregimiento más pobre que tiene Colombia? Bueno, vamos a poner, sí, literalmente el Chocó es zona casi que costera, como quien dice, tiene su río y sus cosas. Bueno, entonces como si le dijera yo a mi hermano André, imagínense, de allá del Chocó nació el Mesías del que tanto hablaron Moisés y los profetas. ¿Qué va a decir mi hermano? ¿Cómo que del Chocó? Si del Chocó no sale nada bueno, sale puro guerrillero baraco y sale pura gente mala. ¿Qué va a salir? ¿Qué va a salir el rey de Israel de aquí? O el presidente de Colombia de allá. Pero entonces él fue con esa idea, pero Felipe le dijo, bueno, ven y date la oportunidad de conocerlo. Quien quita que vaya a aceptarlo así como lo acepté yo. Y bueno, Natanael fue, y cuando Jesús le dijo, yo te vi aún bajo de esa higuera, la reacción de Natanael fue como que, Dios mío, si yo estaba ahí solamente hablando con Dios, no había nadie alrededor, estaba yo por allá en lo más solitario, se podría decir, como nosotros estamos en lo más solitario en nuestro cuarto y de repente viene la respuesta de Jesús en público o en momentos de la vida donde no lo esperábamos, nosotros quedamos tipo, wow, de verdad Dios me ve y me responde. Y de esto tengo un testimonio muy fuerte, porque si este día estoy aquí fue porque Dios me vio, porque yo el jueves pasado que el hermano André estaba predicando, hablando de que él predicaba desde muy joven, yo le había escrito aquí en el cuaderno, aquí tengo una notica, que le dije, Padre, anhelo volver a servirte desde el altar, o sea, no solamente tocando el piano sino predicando y llevando tu palabra como buen siervo y amigo tuyo. Amén. Yo le escribí así, y le dije, bueno, lo puse ahí como una oración, le dije, Señor, te lo presento ante ti, no supe ni le di tanta importancia, porque a veces hacemos pequeñas oraciones, hacemos oraciones o necesidades que presentamos ante el Señor, pero que con el tiempo, bendiciones, no le damos la importancia o lo que Él se merece, pero Dios como buen Padre, como buen amigo nuestro y como una persona que se preocupa por nosotros, nos responde nuestras oraciones. ¿Qué pasó? Al llegar a mi casa, yo me fui a mi cuarto, me fui a cambiar, a reposarme ahí porque había llegado del trabajo, después aquí y demás cosas. Mi papá se acerca a mí y me dice, Sebastián, prepara una palabra para el próximo jueves, para los caballeros y demás, listo. Yo dije, bueno, ahí reaccioné normal, como que, bueno, listo, dije, bueno, gloria a Dios. Ya al rato de procesar lo que había pasado, de ponerme a reflexionar y dije, Dios mío, Padre, de verdad que tú
De verdad que tú, Señor, eres grande y poderoso y que tú respondes a nuestras oraciones, aún las que pensamos más pequeñas para nuestros ojos o nuestros oídos, pero tú las estás respondiendo porque tú ves y cuidas por nosotros, tú estás ahí pendiente. Esos anhelos que tú tienes en tu corazón, que para ti de pronto pueden ser pequeños o hasta imposibles, Dios los ve, los escucha, y si es conforme a su voluntad y su palabra, Él los cumple. ¿Por qué? Porque Él no miente ni se arrepiente y porque Él no deja a sus hijos en vergüenza y Él cumple y sabe los anhelos de nuestro corazón. Sabe que queremos honrarlo, que queremos servirlo, que queremos serle fiel, queremos ser sus amigos y pues conoce nuestras necesidades, porque Dios conoce nuestras necesidades y cada cosa que podemos pedirle en oración. Mira que en su palabra lo dice, todo lo que pidáis en oración va a ser concedido. Lo estoy parafraseando, claro, no lo recuerdo claro, pero el Señor dice que conforme pidamos, Él nos irá dando y todo toca hacerlo con fe. Y no importa si nuestra fe, como lo dijo Jesús a los discípulos, es del tamaño de un grano de mostaza. Por eso pensamos que no tenemos una fe o pensamos que para pedirle a Dios o que Dios nos cumpla nuestras oraciones o que nos escuche y nos vea, necesitamos tener la super fe, tenemos los super dones y tener todo super en el Señor, pero nada, Él mira esa pequeña fe, ese pequeño granito de fe que tú tienes y que lo pones en la presencia de Él y le dices, Señor, aquí estoy yo, tengo fe de que tú lo vas a hacer y te lo concede. ¿Por qué? Porque si tuviéramos solamente fe del tamaño de un grano de mostaza, podríamos hacer maravillas y proezas, porque esa fe, aunque se ve pequeña, si la sigues aplicando en tu vida y se la sigues presentando ante la presencia del Señor, va creciendo, va creciendo, va creciendo y va desarrollándose ante la presencia de Dios, porque ese es nuestro Dios. Dios es un Dios que nos escucha, que nos responde, que nos corrige como un buen padre, porque no todo el Señor va a ser pañito de agua tibia y va a considerar nuestras peticiones, sino que hay momentos donde Él coge y nos dice, oye, esto que tú estás pidiendo, listo, puede estar de pronto conforme a mi corazón y a mi voluntad, pero todavía no es el tiempo. Y te dice, todavía no estás preparado, primero tengo que formarte, primero tengo que procesarte, primero tengo que prepararte antes de darte esta bendición o esta petición, porque si el Señor le hubiera dado a José el reino ser gobernador de Egipto cuando apenas llegó como esclavo, José no hubiera sabido administrar todo eso. ¿Por qué? Porque no tenía tenía el conocimiento y la sabiduría de lo que aprendió con su papá durante sus 17 y 18 años allá, mientras el papá cuidaba el campamento, pero había algo en su corazón que debía ser procesado por Dios, y era el resentimiento, la tristeza y la soledad que tenía por el hecho de ser vendido por sus hermanos como esclavo, por el hecho de saber de que su papá no hizo ni siquiera el esfuerzo de ir a buscarlo, porque a Jacob le dijeron, no, a José lo mató un animal, y un padre, bueno, estaba en propósito de Dios, pero otro padre coge y dice, no me importa, vamos a buscarlo, vamos a mirar para ver si es verdad esto o algo así, y sin embargo, imagino que todos esos pensamientos estuvieron en la mente de José, que lo habían abandonado, que sus hermanos, aún sabiendo lo que habían hecho, no se arrepintieron ni le dijeron a su papá para ir a buscarlo, ni rescatarlo, ni nada, sino que lo dejaron por allá durante mucho tiempo botado, que fue esclavo, que la esposa de su señor lo acosaba sexualmente, porque eso era un acoso sexual literalmente, un menor de edad, cogía, y entonces cuando él no accedió a estar con ella, lo calumnió, es la palabra, lo calumnió y le murió diciendo que él que la quería violar, que quería coger las posesiones de su señor, sabiendo que el pobre José, nada de eso por ahí. José, en la mente de José era servir a Potifar, que era el que Dios había puesto que lo cuidara y que le diera alimento, porque mira que a pesar de que José era esclavo, el Señor lo utilizó de tal manera y le dio tanta gracia que aún en medio siendo esclavo, en la casa de su señor, él era el segundo al mando. Cuando se iba a Potifar al palacio a trabajar allá, José era el que se quedaba encargado del resto de los siervos, de los esclavos. José era el que decía, no, señor, mire, falta tanto de arroz, falta tanto de grano, falta tanto de aceite, que a su esposa le falta tal cosa. Y mira que ahí lo dice explícitamente que todo cuanto hacía José era prosperado por Dios. Sin embargo, Dios estaba trabajando en eso, estaba formando el carácter y enseñándole a cómo administrar las cosas fuera de la casa o del techo de su papá. Porque eso fue algo impresionante y fue algo importante. El Señor lo sacó de la casa de su padre para sacarlo de su zona de confort, para que pudiera salvar a su pueblo cuando llegara el momento adecuado, el momento exacto. Luego fue pasado a la cárcel, y en la cárcel imagino que José duró años ahí cuando conoció al copero, al panadero que ayudó
ayudó al copero y al panadero. El copero volvió, se olvidó de él. Yo imagino que el pobre José habrá dicho en su corazón: hombre, yo ayudé a este hombre, le interpreté el sueño, el Señor lo levantó, me utilizó, y sin embargo otro que me deja olvidado. Ya me dejaron olvidado mis hermanos, mi familia, y ahora me viene y me deja olvidado el Señor al que tanto lo ayudé, el que tanto le serví, el que lo ayudé a que su casa prosperara. Y ahora este siervo que lo había ayudado yo también, y que el Señor lo levantó, porque lo habían acusado falsamente, también me deja olvidado aquí. Hombre, yo no sirvo para nada. Y sin embargo, el Señor lo utilizaba en esa cárcel y lo volvieron el administrador de la cárcel, o sea, el que estaba pendiente a todos los demás presos, el que hablaba con los demás, le decía: ¿qué te falta, tía? ¿Qué te falta el jabón? ¿Qué te falta la comida? Hablaba con el guardia de la cárcel y conseguía las cosas para los demás, y el Señor le colocaba esa gracia. Amén. Amén. Y bueno, y vemos también otra historia que me impactó demasiado al preparar esta palabra, y es el tema de el Roy. ¿Sí saben qué significa Dios Roy o el Roy? El Roy significa el Dios que me ve, el Dios que está ahí conmigo. Y eso lo vemos o lo analizamos en Génesis capítulo 16, versículo del 6 al 14. Del 6 al 14. Esta es la historia de Agar, Sarai, Ismael y Abraham. Sabemos que Abraham era un hombre de ya más de 90 años, que el Señor lo sacó de Ur de los Caldeos, lo llevó a la tierra de Canaán, y él no había podido tener hijos por causa de su esposa Sarai, la cual era estéril. Sarai, el Señor le dio la promesa a Abraham de que iba a tener hijos, iba a tener descendencia, y que iba a ser más grande que la estrella del cielo y que las arenas del mar. Y sin embargo, Sarai se desesperó y dijo: no, no digamos que fue insensata, pero sí fue desesperada, y dijo: no, como yo no puedo, Abraham, aquí está mi sierva egipcia, la que me dieron cuando el Señor nos sacó allá de Egipto, que casi te matan porque el faraón me iba a tomar por decir que yo era tu hermana. Llega ella y ten hijos con ella, porque ella es fértil, ella es joven, ella es bonita, y listo. Abraham llegó y el Señor le permitió que Agar tuviera un hijo con ella, Ismael, que no era parte del plan, el propósito de Dios para la vida de Abraham. Sin embargo, por ser hijo de Abraham, por pertenecer a esa simiente o a esa descendencia, el Señor le dio su bendición, su porción por aparte. Amén. Y la cosa está en que Agar vivió un momento de orgullo, de altivez ante Sarai, que imagino que como ella quedó embarazada, se codeaba y se ponía frente a Sarai con la barriga y decía: mira, ve, yo que soy tu sierva, sí quedé embarazada, y tú que eres mujer de Abraham por un poco de tiempo, tú ni siquiera has sido capaz de darle un hijo. Y en cambio, una noche que estuvo conmigo y me dejó embarazada una vez, tú no sirves para nada, una cosa y otra. Y entonces aquí viene, eso parece una novela. Aquí viene lo importante, Sarai entonces llegó llorando donde Abraham: no, esa sierva que tú me diste, yo me arrepiento amargamente de decirte que llegaras a ella, y ahora se volvió la que se cree el último Coca-Cola del desierto, que se cree, mejor dicho, y me está maltratando a mí, y no me quiere respetar ni nada por el estilo, y empezó a tratarla mal, a ponerla a hacer trabajo forzado, a traer agua, a traer una cosa y otra, buscando hacerle mal o vengarse por las palabras que le decía Agar. Y un momento donde Agar ya no aguantó más y salió corriendo del campamento donde estaban ellos, porque ellos vivían en campamentos, por si no sabían, vivían en tiendas, no vivían de pronto en edificios o cosas así como estamos nosotros, y salió corriendo hacia el desierto. Y aquí vemos en el versículo 7, donde dice: y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente de agua que está en el camino de Shur. Y él le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo delante de Sarai, mi señora. Y el ángel de Jehová dijo: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: de aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Ismael significa Dios ha oído o Dios oye. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos será contra él, y delante de todos sus hermanos habitará.
Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: tú eres Dios que me ve, porque dijo: no he visto también aquel al que me ve, por lo cual llamó al pozo del viviente que me ve, y aquí que está entre Cades y Beret. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham al nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Vemos entonces que aún en medio de la aflicción y la tristeza de Agar y de la desesperación, porque imagino ya Agar embarazada, faltando poco para dar luz, y que entonces Sarai la maltratara, ¿sabes? Se vengara, la tratara, mejor dicho, de todo lo peor de lo peor, ya por su propia actitud, porque consecuencia de sus acciones y sus actitudes a su señora, por no ser sumisa, por no obedecerla, por no ser humilde, más bien es la palabra, perdió la humildad. Ella huyó, y mira que sin embargo, por ser parte de la promesa de Dios, y Dios para mostrar su misericordia hacia Agar, la habló con ella, le dijo que volviera, que fuera sumisa, que esperara, porque el Señor todavía no era el momento para que la sacara de la casa de Abraham, y que su hijo fuera bendecido, porque más adelante sabemos que pasó lo mismo, pero esta vez era por ya actitudes que tomó a Ismael hacia su hermano Isaac, y ya en ese momento ya fue voluntad de Dios de que Agar y Ismael salieran de la casa de Abraham, y ahí fue donde empezó la simiente de Ismael, una simiente que hoy corresponden a los árabes y a la mayoría de los que están en Medio Oriente, diferentes de Israel y demás, y de los edomitas. Sin embargo, vemos que la simiente de Ismael, a pesar de ser descendencia de Abraham, se desvió del camino, se dejó llevar por el pecado, por la corrupción, y mira que dice que ahí incluso el ángel de Jehová se lo había profetizado, lo había dicho: todos iban a estar contra él, pero nadie lo iba a poder vencer, y él también iba a estar contra todos. O sea, iba a ser guerrero fiero y valiente. O sea, ya lo había dicho que él iba a hacer mal y que iban a pelear todos contra él, pero que sin embargo Dios lo iba a respaldar hasta cierto punto, y pues lo iba a exaltar, porque le iba a dar una descendencia numerosa. Y así ha pasado. Si vemos los árabes y toda esa parte todavía siguen vivos, mientras otras tribus de Medio Oriente ya se han ido extinguiendo o se han ido desapareciendo. Vemos que los árabes siguen ahí. Incluso mira que se desapareció las 10 tribus de Israel cuando fueron llevados a Nínive, y desaparecieron toditas o se fueron esparcidos por el mundo. En cambio, los árabes, los edomitas y los pueblos de Judá siguen ahí todavía firmes en la presencia siguen aquí firmes, ya no es en la presencia de Dios, porque muchos están apartados de Dios. En fin, a lo que voy yo aquí es que Dios vio y conoció Agar vio y conoció a Dios aún en medio de su aflicción y su necesidad, porque, como había dicho yo, ella huyó delante de Sarai. Imagino que al huir y pasar días por fuera en un pozo, estaba cansada, tenía hambre, imagino que le dolían los pies, le dolía la barriga, sentía la fatiga, sentía la necesidad de como, Dios mío, ¿ahora yo qué hago? Lo único que sabía hacer yo era ser sierva, y que me mantuvieran allá y yo trabajar para ellos. Y así pasan con nosotros. A veces nosotros vivimos momentos de aflicción y de necesidad, y ahí es donde conocemos y vemos a Dios, donde nos acercamos a Él y nos damos cuenta que Él nos ve y que nos defiende, que nos escucha y que nos da sus promesas, que nos procesa, pero que a veces nos dice como a Sarai, no nos dice: te voy a sacar de esto de una vez, sino que te dice: vuelve y sé sumiso. Espera el proceso de Dios, espera el carácter que va a ser formado en ti, para que veas lo que yo voy a hacer contigo, con tu familia y con los que vienen detrás de ti. Porque a veces no solamente es la promesa que Dios nos ha hecho a nosotros, sino los que vienen detrás de nosotros, los que vienen sus hijos, su esposa, su familia, todos los que dependen de nosotros en cuanto a lo terrenal. El Señor nos da la promesa de que si aguantamos y esperamos un poco más y somos formados por Él y desarrollamos el carácter de Cristo, vamos a recibir la bendición y la recompensa que esto trae. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Humillarnos de la presencia del Señor, postrarnos ante Él, el tema de obedecerlo, depender de Él exclusivamente, que aún en medio de la aflicción, en medio de la afrenta, en medio de todo, especialmente en temas de, como mi papá siempre lo dice, de la policía, que en la policía, mis hermanos acá presentes son testigos de que allá un mayor, un coronel, un intendente que llega con el apellido de revuelto y que es mayor rango que ustedes o más antiguo, los puede tratar como la peor escoria. ¿Y qué les toca a ustedes? Silencio y no decir nada. Primero, porque son hijos de Dios, y segundo, porque saben que puede acarrear sanciones tanto disciplinarias como el despido inmediato y quitarles la pensión, quitarles todo lo que habían conseguido hasta ahora. Y eso que quedan entonces ustedes perdidos 17, 18, 20 años de su vida laboral ahí por una persona que simplemente, por un mal que llegó,
con el apellido revuelto ese día que quiso tratarlos mal y ustedes también justamente estaban con el apellido revuelto y le respondieron con 4 piedras más. Y entonces ahí ya lo que se ve es que se pierde todo. La idea es esperar y desarrollar el carácter de Cristo, ser persistente, ser paciente, tener fe, tener dominio propio, templanza y sobre todas las cosas, esperar en el tiempo de Dios, porque esperar puede desesperar. Puede sonar, esto está chistoso, pero esperar puede desesperar, pero esperar en Dios vale la pena. Porque aunque se vea largo el camino y se va larga la espera, la recompensa que viene después de la espera y después del proceso es mayor a la que nosotros podemos imaginar o ver. Porque nosotros podemos ahora mismo querer, no, yo quiero un carro, quiero una moto, quiero servir a Dios, pero el proceso que viene cuando tú dices eso es fuerte, es grande, te humillan, tienes que trabajar, tienes que hacer una cosa, tienes que hacer otra. Tú dices, hombre, mejor tiro la toalla, yo para qué diga que mejor ya no sigo adelante. Pero el Señor te dice, sigue, porque lo que viene más adelante es mayor. Si tú te rindes ahora, no vas a ver la recompensa que tiene el Señor para ti. No tenemos que ser como el pueblo de Israel cuando pasó el desierto, cuando estaba pasando el desierto. Duraron 40 años dando vueltas en el mismo pedacito, en el mismo desierto, por ellos mismos, por su rebeldía, por su terquedad, por el tema de que se querían tirar la toalla, querían volver a Egipto, porque en su ignorancia y en su rebeldía se imaginaban, yo no sé qué es lo que le pasaba, imagino que las generaciones que llegaban nuevas, que allá en Egipto iban a estar mejor, porque en Egipto le iban a dar carne, en Egipto comían cebolla, en Egipto le daban todo, o sea, mejor que en Egipto vivían como reyes, pero como que tenían como que problemas de memoria, sabiendo que allá apurado le daban un plato de lentejas, o sea, le daban pan y el pan, agua y el pescado que podía de pronto pescar en el río escondía. Y más nada. No entendiendo el proceso del Señor. Y la preparación. El proceso para poder llegar a Dios y mañana. Y por eso, ¿sabes? Lo que comían era pan y agua. Ajá. Y el pescado que de pronto podían coger a veces cazaban que en el río. No, porque estaban lo de Egipto ahí custodiando la guardia, custodiando el barco. Ellos le daban según lo que los egipcios les entregaban, comían lo que los egipcios les entregaban, exacto. Explicó bien en el tema de bajo la ley de la generación. O sea, porque es que fueron 40 años. La primera generación sí, listo. O sea, la primera generación sí, listo. Ellos vivieron los milagros, la proeza y demás. Pero los hijos que venían, ellos no habían vivido en carne propia la esclavitud, no vieron en carne propia los azotes que vivían, el tema de que ya no le daban la paja para hacer los ladrillos, porque normalmente los egipcios le daban la paja para hacer los ladrillos, los ponían a trabajar, que para hacer ladrillos tenían que pisotear, el cuento, y tenían que tener una cantidad de producción, listo. Los que llegaron nuevos vivieron con la vida sabrosa, entre comillas, porque vivían en el desierto, no pasaban frío ni pasaban calor. ¿Por qué? No pasaban frío en la noche porque el Señor colocaba una columna de fuego para que no se acercaran ni los animales ni los enemigos y para que se calentaran en el frío del desierto. Y no pasaban calor en el día porque había una columna de nube que los rodeaba y que iba delante de ellos custodiándolos. No pasaban hambre porque cuando no tenían alimento, el Señor hacía caer maná, hacía caer golondrinas con nada más abrir la boca y quejarse, a tal punto de que hubo un día que nos hace falta la carne, que mejor nos vamos a matar a Moisés y vamos a devolvernos a buscar alguno. Cogió el Señor y dijo, que quieren carne. Mandó golondrinas hasta que se le saliera por la nariz, que se murieron un poco por tanto comer carne y de tanto pedirle. Y así pasó también. Era tanto que la comida se perdía, según el Señor empezó a alimentarlo según la multitud. Ajá, y entonces vemos eso, y sin embargo vieron todo eso en el desierto, vieron los milagros que pasó en Egipto, vieron la alimentación, vieron que el Señor sacó agua de una roca, que sin ser ellos guerreros, porque ni siquiera eran guerreros, eran obreros nada más, eran maestros de construcción, lograron destruir un pueblo grande como el pueblo de Amalek, que se levantó, que era un pueblo ya organizado, que ya habían saqueado, que ya eran guerreros desde muy pequeños, y sin embargo el Señor les dio la victoria y se olvidaban de eso. Todos los días y cada día tenían algo nuevo que reclamar a Dios. ¿Qué hay? Porque me duele el pie. Iban y se quejaban donde Moisés, nos vamos a devolver porque me duele el pie, Dios no me ha sanado el pie. Y mira que incluso hasta eso cuidó Dios.
porque la Biblia dice que ellos mientras iban avanzando, iban caminando, y mientras los hijos iban creciendo y ellos también iban creciendo, la ropa no se desgastaba, la ropa crecía con ellos, los zapatos crecían con ellos, no tenían que parar de pronto a buscar sandalias, a buscar túnica, a buscar nada, sino que lo que tenían se iba conservando con el tiempo. Y sin embargo, por su rebeldía, 40 años, y mira que duraron 40 días espiando la tierra prometida, vieron que había uvas inmensas, la tierra producía buenos frutos, o sea, era algo hermoso, algo exquisito, una tierra muy linda, y sin embargo no vieron la bendición, sino vieron el problema. Se enfocaron en que habían gigantes, se enfocaron en que habían pueblos que tenían más fuerza militar, más armadura, tenían murallas, tenían todo, tenían todo, y se olvidaron de que estaban con Jehová de los ejércitos, aquel que venció sí, como bien dice, el panteón egipcio, porque cada plaga, como bien sabemos, era una afrenta directa a cada dios egipcio. Cada plaga era para poder decirle a su pueblo: óyeme, tienes que creer en mí, mira, te lo estoy demostrando así, y desarraigar esas creencias de los dioses egipcios, porque aunque eran hebreos, te aseguro que tanto tiempo viviendo ahí, más de 400 y pico de años, alguna creencia, alguna costumbre de los egipcios se le tuvo que haber pegado. Porque imagínate, si es uno, va a visitar un mes, una semana, un lugar, y ya uno ya habla como las personas del lugar. Ahora imagínate 480 años metidos en un mismo pueblo diferente al de uno. Se pega el hablado, se pega el pensamiento, se pega la creencia de los dioses paganos. Y lo que hizo el Señor, y lo que hizo el Señor fue que, además de demostrarle su poder al faraón, fue desarraigar esa cultura, eso que no venía de él, esas creencias paganas y falsas a su pueblo. O sea, diciéndole: mira, yo puedo vencer al Dios del río, yo puedo vencer al Dios del aire, puedo vencer al sol, puedo vencer al uno, puedo vencer al otro. Y sin embargo, ellos seguían rebeldes, seguían tercos. Y no podemos decir nada en contra de ellas. ¿Por qué? Porque somos así nosotros también. A veces somos tercos, que Dios no nos dice, no cojas por ahí. Amén. ¿Y qué hacemos nosotros? No, yo puedo más, yo sé más. Yo soy el que sé. Dios, eso no tiene que ser Dios, eso tiene que ser idea mía, pues eso tiene que ser que me lo están aconsejando por mal. Yo voy a ir por allá y se tira uno de cabeza, y cuando viene a ver el estrellón, entonces uno queda: anda, si a mí me lo habían dicho y era verdad, tenía que hacer caso. Como dice el pastor Cabezón. Y sin embargo vemos que, a diferencia del pueblo de Israel, Dios sí tuvo misericordia de nosotros. Porque con Israel el Señor cogió de una rabia tan inmensa, 2 o 3 veces creo que fue pastor, que lo iba a exterminar. Le dijo a Moisés: quítate tu familia, que lo voy a exterminar todito, y de ti voy a sacar la nueva nación de Israel. Y ya, que ese pueblo es rebelde y no lo voy a querer más. Y sin embargo Moisés intercedió por ellos. Pero bueno, volviendo al tema, es que Dios nos ve y nos cuida, que así como cuidó a Israel en el desierto, como lo cuidó para que pudieran conquistar la tierra de Canaán, y como los cuidó durante muchos años, a pesar de sus infidelidades durante el tiempo, porque el pueblo siguió siendo infiel en sus corazones y en sus acciones, Dios los seguía cuidando. Otro ejemplo del cuidado de Dios hacia su pueblo y de que los veía fue el caso del rey Ezequías. Ese siempre me ha conmovido, porque Ezequías vio que llegó Sennacherib, llegó su ejército de los sirios, y le gritaron al pueblo en la muralla, a los que envió Sennacherib, a sus mensajeros, le gritaron en judío, o sea, sabían hablar judío y sirio, y le gritaron en judío: no se dejen convencer de su rey, el Dios que él profesa, del que habla y del que proclaman ustedes, eso no existe ni sirve. Mis dioses han logrado vencer a todos los dioses de los pueblos, no me han vencido a mí. ¿Tú crees que el Dios ese va a vencerme a mí? ¿O su rey débil me va a lograr vencer? Obviamente Ezequías tuvo miedo porque imagínate un ejército inmenso, más preparado. Judá en ese tiempo apenas ya tenía cierto tiempo y se estaba levantando. No era de pronto el tiempo del rey David, que el rey David fue guerrero, formó guerreros David, porque David también fue guerrero y formó guerreros, y tenía cómo defenderse ante un ataque, cómo conquistar pueblos, porque David conquistó bastantes pueblos. Entonces Ezequías, se fue ante la presencia del Señor, y el Señor lo cuidó. ¿Y qué hizo? Tuvo un cuidado tan sobrenatural que mandó un ángel que mató a más de 485,000 soldados asirios en el campamento durante la noche. Y los demás, los que se quedaron vivos, se fueron corriendo, y el propio rey también. Y el rey murió a manos de quién, de sus hijos en Nínive,
cuando estaba orando a su Dios. Entonces, para que ir concluyendo esto, me gustaría decirles que si en esta noche sientes o piensas que estás afligido, que nadie te ve, que nadie te escucha, que nadie te entiende, quiero decirte que Dios sí, que Dios te ve, que Dios te escucha, que Dios te entiende y que Él nunca se ha apartado de tu lado. Aun cuando nosotros fallamos, cuando dudamos, cuando pensamos que estamos solos, Él y su palabra siempre está ahí para nosotros. Amén. Amén. Muchas gracias. Gloria a Dios.